Pues bienvenidos, bienvenidas, buena noche. Ahora a la segunda sesión de este curso breve sobre teoría queer con el doctor Cuitlahua Moreno. Adelante, doctor. Gracias, como siempre, Mario, y hola a todas y todos por acá. Quería preguntarles cómo les fue con estos textos. No esperaba que los leyeran todos, sé que eran muchos, o sea, 4 textos para una sesión realmente sí es bastante. Están imbricados. De alguna forma lo que no quería yo hacer era seleccionar de manera arbitraria solamente uno. Si se dan cuenta, el problema es bastante amplio. Justo lo que vamos a abordar hoy es precisamente los inicios de las discusiones, hasta cierto punto la institucionalización que dan forma a la teoría queer, ¿no? Y seleccioné un texto de Judith Butler, ¿no? Que viene justo en Cuerpos que Importan, que se llama justo sobre el término queer, si no me equivoco. También escogí uno de David Córdoba, que está en este compilado de teoría queer, en el que está también Paco Vidarte, Javier Sáez, en ese entonces Beatriz Preciado, bueno, Beto Preciado, Paul Preciado todavía no transicionaba y estaba como en una postura mucho como eh, más ambigua, ¿no? Ahora, de todas formas, creo que sigues teniendo una postura ambigua. Lo vamos a ver la siguiente sesión. Y también un texto de Felipe Rivas y otro de Carmen, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. De Carmen Romero Bachiller, ¿no? Entonces, seleccioné esos 4 textos principalmente para tratar de mostrar un poco el estado de la cuestión, ¿no? O sea, y la idea era que escogieran ahora sí cuál querían leer, cuál les llamaba más la atención a partir de echarle un ojo. Y la idea era justo plantear un panorama, ¿no? Nos habíamos quedado en la sesión pasada justo, no estábamos todavía en una definición clara de los intereses como de un movimiento queer, pero a cierta medida ya estaban esbozados, ¿no? Por eso yo digo que no soy el único que lo sostiene, de alguna forma tampoco es como que yo lo haya inventado ni nada, ¿no? De hecho, es una lectura que heredo principalmente de Paco Vidarte y de Javier Sáez, de que en el feminismo de la diferencia, en específico en Monique Wittig, en Gail Rubin y en Christine Delphi, es finalmente donde se encuentra como bueno, no sé si sea como radical, pero al menos una separación de los feminismos que se jugaban mucho más del lado de una constitución, sí política, pero hasta cierto punto todavía con vínculos con la diferencia sexual, ¿no? Que era esta cuestión que ya habíamos abordado en la sesión pasada, ¿no? Entonces, eh, me parece muy importante mostrar cómo finalmente es el hecho de atravesar su misma exclusión en otros grupos excluidos más extensos, que es algo que también comenta por acá el texto tanto de David Córdoba como el de Carmen Romero, de que finalmente esto también ocurrió con las mujeres negras y con las mujeres chicanas, ¿no? En Estados Unidos principalmente. El texto de Felipe Rivas muestra un poco también cómo han empezado a construirse disidencias respecto a ciertas hegemonías. Pero bueno, lo que voy con esto es, finalmente, si se llega a pensar una política de género basada principalmente en ya en un orden como de construcción de identidades políticas, es en gran medida porque ya se pudo hacer un desencialismo o una desnaturalización de que sexo es igual a una condición anatómica o bien a una condición biológica, ¿no? Que era un poco como las cosas que se jugaban mucho más a principios del siglo XX. Y finalmente es muy curioso que sean precisamente estas mujeres, ¿no? Que se identifican todavía en ese entonces como lesbianas, pero no en un sentido biológico ni de una determinación a partir de
un saber sobre la sexualidad, ¿no? Sino que lo piensan mucho más a partir de las posibilidades políticas de agencia o bien a partir de las posibilidades políticas del discurso. Y bueno, veíamos la sesión pasada las aseveraciones fuertes que hace Monique Wittig al final de el pensamiento heterosexual, ¿no? Esta idea de que las mujeres no son, las lesbianas no son mujeres porque no participarían de la producción de esa figura, que ya no sería propiamente una figura, eh, pues como solamente respecto de mm, una elección o una preferencia sexual, ni tampoco solamente respecto de una identidad, sino que finalmente se jugaría en toda una serie de dinámicas sociales en las que estarían insertas y en las cuales se mostraría manifiestamente una disidencia, ¿no? Entonces, o sea, creo que de hecho Maribel preguntaba la sesión pasada que si habría como un señalamiento crítico por parte de Wittig hacia si las mujeres que no son lesbianas serían mujeres en un sentido esencialista. Y no lo es, ¿no? De alguna forma lo que están describiendo Wittig y Christine Delphi principalmente es que son constructos culturales, ¿no? O sea, que de alguna forma son producciones de un sistema de significación, pero también un sistema económico. Lo retomo bien rápido para pasar a lo siguiente, nada más como con la intención de recuperar un par de citas, ¿no? Esta es una cita de Delphi que dice, para la mayoría de las personas, las feministas incluidas, el sexo anatómico y sus implicaciones físicas crea o por lo menos permite el género. Esta cita está de hecho retomada en el texto de David Córdoba, que a lo mejor le pudieron echar un ojo, que es un gran resumen hasta cierto punto de la deriva de la teoría queer. Yo creo que ese es el que yo quería utilizar, pero dije, bueno, vamos a utilizar estos otros que también aportan perspectivas, ¿no? Dice, creo por lo menos, o por lo menos permite, a ver, lo retomo porque creo que lo estoy leyendo muy rápido. Para la mayoría de las personas, las feministas incluidas, el sexo anatómico y sus implicaciones físicas crea o por lo menos permite el género. O sea, el género estaría vinculado con una dimensión anatómica. Dice, pensamos, por el contrario, que es la opresión la que crea el género, que la jerarquía de la división del trabajo es anterior desde un punto de vista lógico y la división técnica del trabajo crea esta última. Esto es, crea los roles sexuales, lo que llamamos géneros, y que el género a su vez crea el sexo anatómico, en el sentido en que esta partición jerárquica de la humanidad en dos transforma en distinción permanente para la práctica social una diferencia anatómica en sí misma desprovista de implicaciones sociales. O sea, pareciera que para la biología no habría un problema social respecto de la diferencia, posible diferencia anatómica y constitutiva de los sexos. Y aquí continúo con lo que dice Delfino, que la práctica social y solo esta transforma en categoría de pensamiento un hecho físico en sí desprovisto de sentido, ¿no? Eso es parte de lo que sugiere Wittig y ahora lo complemento con las otras citas que recupera, digo, Delphi, y eso ahora lo complemento con lo que dice Wittig, ¿no? En estos ensayos sobre el pensamiento heterosexual. Dice, lo que hace a una mujer es una relación social específica con un hombre, una relación que habíamos denominado previamente servidumbre, una relación que implica tanto una obligación personal y física como una obligación económica. Hombre y mujer son conceptos políticos de oposición y la cópula que los reúne dialécticamente es al mismo tiempo la que preconiza su abolición. Es la lucha de clases entre hombres y mujeres la que aboliría a los hombres y a las mujeres. Y el concepto de diferencia no tiene nada de ontológico. Es solo la forma en la que el amo interpreta una situación histórica de la dominación. Sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con mujeres, porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales, ¿no? Las lesbianas no son mujeres. Es una tesis fuerte, es una tesis como bastante problemática, ¿no? Ya abordamos un poquito esto, pero finalmente yo creo que
no dejan de formar parte al final del día también de ciertas posiciones geopolíticas que son importantes para que su discurso pueda ser escuchado, pueda ser debatido, pueda ser pensado. Y eso en parte es lo que está también como resonando en estos años, pero principalmente en los años 80, a partir de que se acentúa cada vez más la diferencia que hay entre el feminismo blanco, que suele estar vinculado principalmente con mujeres blancas en Norteamérica, que tienen de alguna forma también ciertas adscripciones políticas democráticas, ciertos privilegios sociales de consumo. Y lo que está en juego hoy también es una dimensión sobre la racialización. O sea, por eso es importante y por eso no quería dejar de lado este texto de Carmen Romero, porque a pesar de que es muy sintético y a pesar de que ella está como tratando de mostrar que finalmente no podría darse un sustento solamente teórico a la política queer, es importante ver si cómo empieza a discutirse eso en un ámbito académico. En ese mismo texto de teoría queer, está por acá, y bueno, tienen ustedes el Dropbox, viene un texto que me gusta de Paco Vidarte, pero ya no lo quise incluir, ¿no? Porque ya era too much, que es justo sobre, él lo dispone en estos términos y quiero como también traerlo a colación. No me encuentro ahorita, pero más o menos habla como del banquete universitario, ¿no? Y él está hablando de en qué medida las academias y principalmente las discusiones teóricas han hasta cierto punto captado la dimensión política de los problemas vinculados con estas prácticas, tanto de resistencia como de disidencia, ¿no? Y lo digo en ese sentido, al final del día es paradójico, porque no es un movimiento que surja de las academias, pero finalmente son las academias o los académicos los que permiten una visibilización y una toma de consideración cada vez más amplia, principalmente para su incidencia con lo institucional. Pero de todas maneras, lo queer y la institucionalidad van a tratar de sostener bueno, lo queer trata de sostener una tensión con lo institucional, a pesar de que inevitablemente sea pues como capturado constantemente por diferentes modos de institucionalización, ¿no? Eso es parte de lo que, creo que en eso estábamos justo cuando estábamos cerrando los comentarios de la sesión anterior, ¿no? Porque finalmente eso mostraría en gran medida las diferencias entre el pensamiento queer o la política queer frente a los movimientos de reivindicación de identidades, ¿no? O sea, porque los movimientos de reivindicación de identidades, estoy pensando en específico el movimiento gay, ¿no? Y finalmente la distinción que puede haber entre lo queer y lo gay, porque a lo mejor en Estados Unidos es a lo mejor un poco más ambiguo, pero quizá por cómo ha sido y cómo ha tenido una recepción en Latinoamérica o en otras esferas, es un poco más visible las posibilidades de la atención. O sea, lo voy a tratar de resumir como no tan parcamente, ¿no? La institucionalización del movimiento gay en Estados Unidos en específico ha generado hasta cierto punto nuevas identidades más o menos reaccionarias o despolitizadas, ¿no? Sobre todo en hombres blancos, ¿no? Y eso es algo que se ha pensado como con mucha crítica, con una posición como que no quiere despolitizarlo y que no quiere quitarlos como los puntos sobre las IES y tratar de mostrar que finalmente se sostiene todavía la necesidad de una lucha en el orden de lo simbólico, en el orden de lo económico, en el orden de lo político, para no dejar que las identidades sexuales periféricas, por decirlo de alguna forma, sean absorbidas, ya sea por el mercado, por el status quo o simplemente por procesos de normalización, porque lo que está en juego justo con la cuestión sobre lo queer es
todas estas formas de vida que estarían en los márgenes y que constituirían el reverso de las identidades centrales, ¿no? Y que están muy vinculadas con los nacionalismos. Por eso me gusta mucho cómo parte el texto de Carmen Romero, ¿no? Habla de la incidencia de las mujeres negras que empiezan a sentirse, bueno, que de entrada son construidas como objetos, ¿no? Al igual que los hombres negros, y de ahí se remite a los textos de Angela Davis, ¿no? Que es como una activista y una intelectual muy importante en los años 80, pero principalmente también incluso lo lleva más lejos, ¿no? A Frantz Fanon, que es este psiquiatra que había pensado cómo es que se construye también la imagen o el objeto epistémico del negro como una versión no completa o no completamente cultural o civilizada respecto de lo humano. O sea, los hombres negros y las mujeres negras no estarían en una dimensión hipersexualizada, pero que al mismo tiempo los pondría en un régimen como también no civilizatorio completo. Y esto solamente funciona igual como los análisis que había hecho Monique Wittig, si se piensa en la relación que tienen estas figuras con sus contrapuestos, de los cuales son de alguna forma como su confirmación, pero su mismo constructo. O sea, la idea de hombre blanco y sus conceptos y sus alcances solamente pueden reificarse en un complemento respecto de un hombre negro. O sea, y finalmente la racionalidad que tendría el hombre blanco solamente se puede como sostener a partir de la atribución del carácter como más animal, más sexuado o más sexual respecto del otro. Y paradójicamente, o más bien de una forma un poquito compleja, también se articularían las figuras de la mujer blanca y de la mujer negra, ¿no? De alguna forma lo que retoma Carmen Romero es que la mujer blanca en estos imaginarios blancos, nacionalistas, eurocéntricos o americanos, pero de todas formas herederos todos ellos del pensamiento victoriano del siglo XIX, querrían una mujer casi totalmente pura, o sea, que no tuviera una dimensión sexual de su vida, o que en todo caso eso estuviera contenido en el ámbito de lo doméstico y gestionado y administrado por el marido. Y que finalmente, como correlato también de esta mujer civilizada, racional, y a pesar de que esté subordinada al hombre, pues con una diferencia marcada respecto de la mujer negra o de la mujer mestiza o de la mujer de diferentes racializaciones, ¿no? Que sería también una dimensión como hipersexualizada y que impediría, por ejemplo, que las denuncias de las mujeres negras y de las mujeres mestizas sobre violaciones o sobre ataques sexuales tuvieran como un lugar, porque se acuñaría ya de suyo que son objetos sexuales y que están todo el tiempo como siendo voluptuosas o que están como todo el tiempo llamando la atención sobre sus cuerpos y que sobre todo pues están mucho más sexualizadas que las blancas, ¿no? En ese sentido también estaría en juego lo que van a retomar después las mujeres chicanas, ¿no? Otras figuras, que al verse excluidas, ya sea de los movimientos chicanos o verse excluidas ya sea de los movimientos de feministas blancas, que son justo como mucho más liberales, que están tratando de pensar equidad laboral, equidad económica, acceso a educación, y cosas como, pues sí, importantes. No voy a tratar de poner aquí en juego cuál lucha es más importante, pero que finalmente no toman en consideración la dimensión coyuntural, ¿no? En la cual no solamente se es mujer, sino que también se es migrante y también se es, no sé, latina, y también hay una marca colonial o una herencia de la colonia respecto de la racialización que hay de los cuerpos y de cómo estos pueden o no circular en las ciudades, pueden o no acceder a la educación,
pueden o no acceder a ciertos trabajos, pueden o no incluso acceder a la lengua. O sea, y aquí por eso es fundamental pensar los problemas migratorios y en específico como la complejidad que ocurre en todo esto, ya sea en los análisis que hace, por ejemplo, Fanon de los negros en las Antillas, o bien en todos estos otros que hacen Angela Davis u otras mujeres chicanas, en donde hablan también de su complicada relación con la lengua, ¿no? Sobre esto pues, se podría decir mucho, yo creo que a lo mejor lo comento un poquito más adelante a partir de otros textos, pero es que es finalmente esto de nuevo como, ¿cómo decirlo? Como exclusión de la exclusión de la exclusión, o sea, son excluidas de los movimientos chicanos, son excluidas de los movimientos feministas por ser chicanas y por ser feministas, porque encuentran en ellos ya sea problemas vinculados con racismo o problemas vinculados con machismo, los que permiten poner una cuestión muy fuerte sobre la propia identidad. O sea, sobre esto hay una cita muy, muy interesante de Gloria Andalzúa, que retoma justo Carmen Romero, que pueden encontrar en la página 159 por si lo checan después. Y me parece importante ver esto porque al final del día es esto también parte de lo que contribuye al deshacimiento identitario y a la necesidad de poner en juego y en cuestión ahora desde un lugar mucho más simbólico que propiamente desde un lugar anatómico o biológico, la cuestión sobre la identidad y sobre los problemas vinculados con una política de género, ¿no? Voy a citar lo que dice Ansaldúa, ¿no? Y dice, no, no asumo todos los mitos de la tribu en los que nací. Puedo comprender por qué, cuanto más teñidas de sangre anglo, más firmemente mis hermanas de color y de coloradas glorifican los valores de su cultura de color para compensar la extrema devaluación de que es objeto por parte de la cultura blanca. Es una relación legítima, pero yo no glorificaré aquellos aspectos de mi cultura que me hayan dañado y que me hayan dañado bajo el pretexto de protegerme. Así que no me deis vuestros dogmas y vuestras leyes, está castellanizado hacia una dimensión castellano peninsular, perdón, porque eso está escrito en chicano, ¿no? En inglés chicano. Dice, y no me deis vuestros banales dioses, lo que quiero es contar con las tres culturas, la blanca, la mexicana, la india. Quiero la libertad de poder tallar y cincelar mi propio rostro, cortar la hemorragia con cenizas, modelar mis propios dioses desde mis entrañas, y si ir a casa me es denegado, entonces tendré que levantarme, reclamar mi espacio, creando una cultura mestiza con mi propia madera, mis propios ladrillos y amasa y mi propia arquitectura feminista. Entonces, eh, también quería como tratar de mostrar que este aspecto como que se va identificando a partir de los estudios, por ejemplo, de Gayatri Spivak o de otros autores cercanos a estos grupos, en Stuart Hall, por ejemplo, ¿no? Ya se empieza a delimitar la idea del poscolonialismo como parte de los estudios culturales, ¿no? O sea, empieza a discutirse esto que se está señalando en muchos movimientos de activismo. Y finalmente aquí lo importante es ver la diáspora identitaria, o sea, el hecho de que estos sujetos sean hasta cierto punto desujetados respecto de sus ideas tradicionales de identidad. No están en su tierra o sí están o no, pero de todas formas hay procesos como de cambios intergeneracionales, de acceso complicado y conflictivo respecto de la incidencia que tienen sus lenguas nativas o sus lenguas madres en las lenguas de uso en las cuales están insertas y también en la tensión constante, ¿no? Frente a los modelos hegemónicos de las identidades. O sea, estoy pensando incluso a lo mejor en cómo esto ya está presente en los movimientos chicanos, ¿no? O sea, no son bien recibidos por los mexicanos, ¿no? O sea, los que están como del lado de la frontera de México, los ven como unos
agringados, ¿no? Tampoco están bien recibidos por los americanos porque finalmente su propio cuerpo, su vestimenta y su forma de hablar el inglés lleva la marca y la huella de alguna forma de la colonia o de la diferencia económica, de la diferencia cultural, en la cual obviamente habría una desigualdad y por lo menos habría la intención de construir un ideal de superioridad respecto de lo blanco frente a lo otro étnico. Y más o menos como movimientos homólogos respecto de las cuestiones de otras comunidades racializadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya quedó más o menos claro el punto, ya no le quiero dar más vueltas a eso, para que también me dé tiempo de abordar a los otros textos, pero pues finalmente es eso. Estas figuras muestran una ruptura que bien puede ser como liberadora, gozosa, creadora de nuevas dinámicas, de nuevas identidades, de nuevas relaciones, de nuevas interacciones sociales y culturales, pero al mismo tiempo implica también el conflicto de perder, pues principalmente una dimensión esencialista respecto de su propia identidad. Y creo que eso es la parte en la que las cuestiones sobre raza, en específico como en los lugares de mucha convergencia, permite también como un panorama distinto para que se esté gestando también parte de lo que va a ser después el movimiento queer, aunque no existe eso realmente, o sea, no hay algo así como un movimiento queer. Y si lo hubiera, es cuando ya está como hasta cierto punto eh, amarrado por una agenda que es construida principalmente por la presión que implica la pandemia del SIDA en el lindero entre los 80 y los 90. O sea, ahí es más o menos cuando se empiezan a unificar y establecer vínculos cada vez más estrechos entre movimientos locales, pero por eso digo que no hay un movimiento queer, sino que en todo caso casi siempre están asentados ya sea en cuestiones locales, por ejemplo, los movimientos de tal o cual ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo de las relaciones que pueden sostener las personas que están congregándose ahí con las de otros lugares. O sea, es un poco diaspórico, es dinámico, es convulso, y lo que no hay ahí, sobre todo, es una homogeneidad, ¿no? O sea, hay mujeres que se identifican como lesbianas, hay mujeres chicanas, hay hombres latinos, empiezan a gestarse y a discutirse las identidades trans, ¿no? O sea, no es que no existieran estas figuras, pero de alguna forma se habían pensado con otras categorías y con otros marcos epistémicos. Sobre esto, como a lo mejor no voy a abordar mucho ni hoy ni en el resto del curso, lo comento rápido en un paréntesis. Hay un texto del siglo XIX al cual le hace un prólogo maravilloso Michel Foucault. Se me acaba de olvidar del nombre de esta figura. Aquí lo traje a colación. Como no lo tenía pensado, no lo estudié para hoy. Pero finalmente ella es identificada como una mujer hermafrodita en la asignación de sexo, aunque de alguna forma podríamos pensar que es eh, mm, una persona que podría ser pensada como intersexual, ¿no? Ahora, es Herculán Barbán, el libro que escribe esta persona son sus memorias y es muy trágico porque finalmente ella se suicida bastante joven y empieza sus memorias hablando como de cuáles son los motivos de su suicidio y tienen que ver justo eh, con este no lugar o con este movimiento identitario respecto de su condición, porque primero la crearon como niña y después, a partir de una cuestión, de un examen médico,
identifican o la empiezan a identificar como varón, porque justo lo que estaban tratando de hacer era asignarle un lugar, ¿no? Arbitrario ante una diferencia, pues, que no iba a coincidir propiamente con ninguna de las dos lecturas anatómicas, pues, como oficiales. Entonces, a lo mejor hoy día podría pensarse como una persona trans, no de una persona trans no binaria o qué sé yo. Lo digo solamente por eso, ¿no? O sea, estoy haciendo un buen de arbitrariedades, pero para mostrar que finalmente las epistemologías vigentes son fundamentales para pensar cómo eso se refleja en la asimilación que tienen las identidades concretas. O sea, por eso es que en específico, por ejemplo, ya el movimiento gay empieza identificándose como un movimiento de liberación homosexual, siendo que al igual que hermafrodita, bueno, hermafrodita de hecho no es una palabra clínica, pero homosexual sí, y heterosexual de alguna forma tiene una dimensión clínica, al menos desde la psiquiatría médica del siglo XIX, y esta se empieza a politizar finalmente. O sea, eso les comentaba la sesión pasada. Tratar de ser una reivindicación del homosexual es algo que se ha criticado, porque finalmente fue una categoría clínica y jurídica principalmente clínica, pero que también tenía una resonancia en ámbitos jurídicos, para gestionar el encierro, ¿no? O sea, ya sea en manicomios, ya sea en hospitales, ya sea en prisiones, ¿no? Entonces, eh, acá de alguna forma, ya como más cercanos a los años 80 y a sus linderos con los años 90, estas identidades están tratando como de pensarse, no necesariamente sé si se estarían tratando de definir, creo que no se podría decir eso porque sería homologar muchos procesos de muchas personas en muchos colectivos, en ciudades muy distintas y en planos como pues dispares, pero finalmente sería eso, o sea, sería cómo coinciden estas identidades segregadas, pero de alguna forma que ya están en procesos de autorreafirmación, ya sea de su condición racial o su diferencia de, de preferencias sexuales o incluso respecto de posicionamientos también de economías políticas de género o incluso economías políticas del deseo. A ver si me da tiempo de pensar esto un poquito más adelante. Pero finalmente, que todo esto reúna, o se reúna, no necesariamente apunta a que todos sean lo mismo. O sea, de alguna forma, en lo queer es fundamental tratar de conservar las diferencias, porque hay una huella de ello, o sea, de lo que se ha sido como signado, marcado ahí, pero no se conserva esta diferencia en un sentido esencialista. Sería como el punto importante. O sea, por eso creo que es muy ejemplar lo que introducen al respecto, particularmente las identidades chicanas o ciertas identidades raciales. O sea, hay una identidad, pero esa identidad también es dinámica, es móvil y es política y es politizable, ¿no? Y bueno, lo que comenta, por ejemplo, Judith Butler en este texto, ya está como tratando de, ahora sí ya de reunir todo este panorama previo en los cuales sí había cuestiones sobre clase, sobre diferencia política, de género, ¿no? O sea, los textos de Wittig, de Rubin, de Delphi, de tantas más, están resonando, pero al mismo tiempo también las teorías del lenguaje de Derrida, por ejemplo, o ciertos estudios de Foucault. Y ahí es donde de alguna manera se va a articular como ya un cuerpo más sólido en el ámbito académico del pensamiento queer. O sea, eso sí ya sería propiamente como la construcción de la teoría queer. Al rato comento justo por qué no se puede quedar solo en teoría, pero finalmente lo que Butler discute ahí es, empieza haciendo algo como un poquito, pues como académico, ¿no? Porque se remite a estas teorías, los actos de habla, ¿no? En las cuales
son problemas de filosofía del lenguaje que están principalmente asentados en Peirce, por ejemplo, que son estudiados en muchas derivas de la filosofía del lenguaje del siglo XX. Pero lo voy a resumir toscamente, ¿no? Simplemente para no meterme en demasiado en esas problemáticas. Los actos de habla estarían como operando ahí donde, por ejemplo, aquello que se dice es algo que se está haciendo al mismo tiempo, ¿no? Y que se está como constituyendo, está constituyendo hablando de un atributo respecto del objeto del que se habla, al mismo tiempo que, pero que se funda en el momento en el que se dice, ¿no? Por eso se remite al ejemplo de, ayer no me acuerdo si el de Butler es el del padre cuando está casando a los novios, ¿no? O sea, cuando dice, y ahora son marido y mujer, de alguna forma eso instituye justo que uno se convierta en un marido y la otra en una esposa, ¿no? Al respecto, a ver si no me salgo demasiado rápido, no, demasiado de ello. Hay unas tesis interesantes de Deleuze y Guattari, en específico en una meseta de este libro que se llama Mil Mesetas, que se llama Postulados de la Lingüística, que me parece muy interesante y muy problemático también. Pero ellos hablan de un ejemplo también respecto de los actos de habla, de cómo sí son hasta cierto punto, pues como muy profundos, y ellos hablan de un caso singular, ¿no? De que cuando en un vuelo el terrorista dice, esto es un atentado o puede hacer otras cosas, finalmente en esos actos de habla, por ejemplo, pensemos que es un acto de estos como de aviones kamikazes, el avión se transforma inmediatamente en una especie de misil, ¿no? O sea, los actos de habla inciden sobre las posibilidades y el tipo de objetos que son, y Butler los retoma principalmente para señalar cómo es que la palabra queer ha tenido principalmente este uso peyorativo, denostativo, segregativo, violento, agresivo, etcétera, que finalmente decirle a alguien queer no era solamente como una designación simple, sino que finalmente era operar violencia sobre él y ponerlas como en una dimensión pues operativa y efectiva, ¿no? O sea, no es algo que simplemente sea del orden de lo lingüístico, o sea, de lo lingüístico como abstracto, pensemos en esos términos, ¿no? Entonces, esto está también vinculado con lo que va a pensar respecto de su idea de performatividad. Al final del día, eh, en la posibilidad de reificar o de apropiarse de ese insulto y cambiar su sentido hacia una constitución identitaria de resistencia y de diferencia y de, bueno, de tantas cosas más, eh, se puede revertir ese sentido violento inherente al insulto, ¿no? O sea, y esto no puede darse solo como en un ámbito de designación nominativa, por decirlo de alguna forma. También tendría que pasar por un ámbito de escenificación. O sea, y por otro lado, no es algo que pase una vez y ya, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ponerlo en un caso como más local, ¿no? Si alguien te dice por la calle puto o bollera o qué sé yo, pues le puedes decir, soy puto y qué, ¿no? Si soy bollera y qué. O sea, de alguna forma, esa posible reivindicación no basta para que se contenga la violencia. De ahí viene justo esta idea de la iterabilidad y que va de la mano de la performatividad en la teoría de Butler. O sea, lo que para poder constituir una verdadera reificación, eso se tiene que hacer constantemente, al grado de que se pueda ir, pues, ¿cómo decirlo? Como depurando, lijando, limando la aspereza de ese término, hasta que finalmente puedan hacer otra experiencia de él, ¿no? O sea, hasta que ya realmente pueda no necesariamente desaparecer toda la violencia, porque eso es absurdo. Bueno, eso es también muy difícil, porque finalmente el lenguaje es un espacio común, ¿no? No es solamente algo propio y finalmente depende de interacciones muy complejas. Pero en la iterabilidad de, por ejemplo, decir sí, ok, sí soy esto, soy lo otro, y reafirmarlo,
también tendría que acompañarse por una dimensión performativa que Butler vincula con la teatralidad, si bien no las homologa, y al menos sí muestra que, y esto lo piensa particularmente tanto con el travestismo como con el parade, ¿no? Que sería algo así como la marcha, o con estas exposiciones públicas de la diferencia identitaria. Allí en estos escenarios, o incluso también en los ámbitos de la vida nocturna, ¿no? Está pensando ya en específico en las escenas del ballroom en Nueva York, ¿no? Que son justo por las que retrata, por ejemplo, este documental de los 90, de principios de los 90, pero que recopila todavía cosas de finales de los años 80, que se llama Paris is Burning, y al cual Butler ya le había dedicado un ensayo importante en su libro, bueno, un libro anterior que se llama El género en llamas, bueno, Gender is Burning, y que esto también ahora ya está como mucho más mediatizado y acaparado por una dimensión capitalística importante y paradójica. No quiero solamente acusarlo, pero está, por ejemplo, en esta serie de Fox, creo que sí es de Fox, que se llama Pose, que la verdad es que la primera temporada es muy, muy bonita, la segunda la verdad ya no la vi porque me pareció un poco horrible, pero es como una ficcionalización de lo que pasa en Paris is Burning. De hecho, retoman como varias de las figuras que aparecen allí. Les recomiendo mucho más ese documental, aunque también ya ha habido unas críticas interesantes por parte de personas trans de cómo fueron representadas, ¿no? Desde una exterioridad y de alguna forma también de la disparidad de condiciones que creó este documental respecto de quienes fueron retratados y respecto de quienes lo comercializaron, etcétera. O sea, también solamente quiero decir con esto, Paris is Burning es un hito, ¿no? Y de alguna forma resuena mucho también en la teoría. Queer construye como una dimensión imaginaria, literalmente como de imágenes que circulan y que ven la dimensión política, la dimensión estética, la dimensión performativa, finalmente por eso lo pensaba con esta idea de la performatividad, porque son escenarios y porque construyen espacios de visibilidad, ¿no? Y espacios y trayectorias discursivas de visibilización política. O sea, qué bueno que les hayan hecho estas críticas, pero finalmente también son como un punto importante, ¿no? Entonces, Butler habla de eso, de que finalmente sin cómo se visten, marcando la diferencia respecto de los códigos de vestimenta heteronormados, ya sean las personas queers o travestis o en el parade o en las escenas de la vida nocturna, no se podría escenificar socialmente el lugar que tienen estas personas dentro del amplio espectro pues, de lo social, ¿no? A lo mejor suena reiterativo, pero, o sea, no se podría mostrar que están ahí y que en cada incidencia de que se ponen cierta forma de vestimenta, de que acentúan sus amaneramientos o su feminidad, o que incluso crean ciertos modos de masculinidad, ¿no? Pensando también, por ejemplo, en el amplio espectro que puede atravesar todas estas figuras, ¿no? Pensando en que la masculinidad y la feminidad son desapropiadas de los cuerpos anatómicos y biológicos para llevarse una mezcla de discursos en los cuales pues justo aparecen como problemáticas o sea, problemáticas para identificar qué es por cada género, ¿no? Porque finalmente eso forma parte de lo queer, ¿no? Cómo se apropian códigos, cómo se reinventan códigos, cómo se performan finalmente también y cómo esa performatividad que puede aparentar simplemente ser solamente de un ámbito estético, también tiene una dimensión profundamente política, ¿no? Entonces, porque hace presencia y esa presencia señala también como, pues, el derecho a estar y el derecho a disentir y tantas cosas más, ¿no? Incluso critica y cuestiona e incide en la norma, ¿no? O sea, la vestimenta, por ejemplo, de una mujer lesbiana, por utilizar un ejemplo, ¿no? Pues como
machorra, como les dicen en México, ¿no? Hombresca, qué sé yo, finalmente también es una puesta en cuestión del régimen y de códigos de vestimenta, porque no sería lo adecuado para una mujer, ¿no? O sea, y esto mostraría que los elementos vinculados con las identidades ya no solamente están definidos por lo que pasa en la alcoba, sino que están mucho más definidos por lo que pasa en una dimensión simbólica y cultural. Sobre esto justo hay una cita que me gusta mucho de Ann Arbor, que le hace una, un, un prólogo a un libro muy clásico, principalmente como de estudios gays y lesbianos, así les dicen en Estados Unidos, Gay and Lesbian Studies, ¿no? De un libro de David Halperin que se llama San Foucault, y lo comento, aunque sea un poquito rápido, ¿no? Dice, la emergencia de la política queer tuvo un impacto profundo sobre numerosos militantes homosexuales. Si en los años 70, durante la época del movimiento por los derechos civiles gays, estos decían que eran absolutamente similares a los heterosexuales, excepto en la cama, al comienzo de los años 90, en el momento queer, decían que eran totalmente diferentes de los hetero, excepto en la cama. O sea que finalmente la cuestión sobre lo queer implicaría principalmente políticas del habitar. O sea, no es solamente como una cuestión respecto de con quién te acuestas o cuáles son los genitales que tiene la persona que te gusta, sino que hablarían antes que nada respecto de políticas identitarias, usos estéticos del atuendo y de la performatividad de género, pero también de ahí su profunda necesidad de incidir en los modos autorizados de lo lingüístico. O sea, estas discusiones sobre el lenguaje inclusivo, que a lo mejor ahorita nos pueden parecer banales y que pueden rozar ámbitos pues bastante burlescos, finalmente yo pienso que son la resonancia también de incidencias que se abrieron a su dimensión política o de problemas que se abrieron a su dimensión política en lo que mostraron las comunidades migrantes, ¿no? O sea, este desarraigo respecto de una lengua, este mal hablar el inglés, este mal hablar el francés, el mal hablar las lenguas dominantes. Esto, si lo quieren revisar como un poquito al margen de cuestiones sobre género, lo pueden revisar en un libro de Deleuze y Guattari que se llama Kafka por una literatura menor, en el que hablan justo de las lenguas menores y de cómo las lenguas menores utilizan pues de alguna forma están insertas en las lenguas mayores, pero las están desarticulando todo el tiempo, las están usando mal. Piensen en, por ejemplo, lo que le hacen los migrantes indígenas al castellano, ¿no? Las personas que vienen de pueblos o qué sé yo, en las ciudades como llamas mestizas. Me choca un poco el término porque ya he mencionado que no creo en este mito del mestizaje, pero finalmente es un habitar como la lengua, que de hecho es parte de lo que habla el texto de Felipe Rivas, y que trataría de mostrar que siempre hay una tensión y que siempre que el lenguaje no está como en un mundo en el cual fue escrito por primera vez, eso no existe, ninguno fue escrito por primera vez, todo está en una deriva de su habitabilidad en el habla y de los hablantes y de su diáspora, también en relaciones complejas con la escritura. Eso principalmente lo piensa Derrida, casi es propiamente como en lo que podría ocupar su obra, ¿no? Cuáles son las relaciones entre habla y escritura. Pero bueno, en esto ya específico respecto de la teoría queer y respecto de lo que comenta en ese texto Felipe Rivas, eh, es importante demostrar que tendría también que cambiarse la idea de teoría queer, ¿no? O sea, como una dimensión totalmente académica, que es, yo lamento un poco que los textos que les dicen sean principalmente académicos, pero finalmente el ámbito de discusión que se construye acá nos ayuda a sacarlo de ahí, y eso es creo que para mí mucho más valioso. Eh, y, eh, y que no se trataría simplemente de cómo se castellanizaría o cuál sería el correspondiente al queer que posibilitó pensar estas cosas en el ámbito anglosajón. Y que de alguna forma
Esto apunta a lo que se ha llamado pensamiento marica, pero que también es bastante problemático, porque aquí sí depende de la regionalización de los términos y de las diferentes figuras. O sea, lo voy a poner de una forma muy caricaturizada, ¿no? Perdonen por esto, porque la verdad es que a lo mejor no sale bien, espero que salga bien. Un gay blanco de, no sé, de Nueva York que tenga como una adscripción muy tradicional a la hegemonía cultural ahí, no es lo mismo, por ejemplo, que una persona negra queer, que aparte tampoco tenga como una buena relación con el inglés ni una buena posición económica. O sea, que pensemos que esta sí se identifica como gay, la otra se identifica como queer, y pensemos ahora, por ejemplo, en un ámbito latinoamericano. No es lo mismo, eso lo vamos a ver con mucho más detalle en la última sesión, pero no es lo mismo cómo se puede identificar personas mestizas o blancas bueno, en ámbitos de blanquitud en Latinoamérica como gays, que por ejemplo maricas o incluso mushis. Cada una de estas figuras, a pesar de que ya sé que la mushi es otra figura, tratarían de de no perder su emplazamiento geográfico y epocal. O sea, porque finalmente no duele exactamente igual que te digan gay, que te digan puto, que te digan marica, que te digan lo que sea. Hay una historia detrás de cada una de esas palabras y esa historia no solamente es colectiva o no solamente está en importancia respecto de los estudios de la lengua, sino que está sobre todo en una historia de inscripcionalidad de la violencia en sujetos y en vivencias específicas. O sea, a lo mejor a mí alguna no me molesta, pero la otra puede que me ponga hasta, no sé, rojo de coraje, ¿no? Entonces, estas ideas de cómo se politizan las palabras también tiene mucho que ver con cómo sacan a la luz cada una de estas palabras distintas, la de boyera, la de lesbiana, la de tortillera, qué sé yo. O sea, al final del día, cada una de esas palabras tiene una historia específica, ya sea en personal o en términos como más amplios, y cada una traería problemas distintos. Entonces, creo que, bueno, ya con eso cierro para dar lugar a la discusión, porque si no, no va a haber nada. Y, y es importante acá, pues, ver que por eso el movimiento queer y el movimiento, por ejemplo, de las identidades de la LGBTTTT, tienen relaciones, pues, como a veces de colaboración, pero a veces de tensión. Porque finalmente para lo queer es importante sostener la posibilidad de una identidad errática, de una identidad desquebrajada, de una identidad agrietada, de una identidad dinámica, y que finalmente la otra puede tener usos pues bastante problemáticos, ¿no? Y eso es algo que ha salido muy a flote en discusiones contemporáneas, principalmente en el ámbito anglosajón, entre feminismos radicales frente a movimientos queer, ¿no? Que creo que es parte de lo que comentaba en la sesión pasada Daniela, y que muchas veces tiene que ver con que ahora, no sé si en Estados Unidos, pero al menos, o no sé si solo en Estados Unidos, pero sí se ha conseguido que la palabra queer ya no tenga como este tono de agresión ni de violencia, formaría parte como de una opción más. Y esto que sea simplemente una opción más, puede homologarlo con una idea como de una figura gay liberal que si la vinculan con los diferentes procesos de privilegios que tiene el hombre blanco, heterosexual, pero en este caso, el hecho de que sea gay pareciera que no afectaría radicalmente su sistema de privilegios. Pero bueno, no me quiero meter demasiado en ello porque es una discusión mucho más complicada y aparte bastante difícil de abordar con atino, pero por las cuales muchas veces ciertos femeninos han dicho que los movimientos de hombres homosexuales en el ámbito anglosajón y europeo pues se han vuelto bastante reaccionarios, ¿no? Porque han tratado de despolitizar su identidad. Pero bueno, ya con eso, porque ya estaba diciendo comentarios extra.
Les agradezco la atención y me gustaría mucho escuchar lo que piensan, ya sea de lo que dije o lo de los textos. Bueno, no sé quién quiera empezar. Ya. Ana, adelante. Sí, pues estoy bastante confundida. A mí, no sé, quiero saber la diferencia. Si yo no soy hetero y me digo gay o me digo queer, ¿qué significa eso? ¿Qué significaría eso? Lo voy a poner en esos términos. Creo que, por ejemplo, al mismo tiempo que la idea de hombre y mujer son como complementarias y supuestamente como binarios, la idea de lo heterosexual y lo homosexual se ha construido un poco igual. O sea, para que exista lo heterosexual tiene que existir algo que no sea lo heterosexual. Que no O sé. sea, tienes A o tienes B. Y hasta cierto momento, bueno, no sé, creo que eso nunca fue así, pero supongamos, sí ha habido ciertos intentos, principalmente del orden clínico, de identificar si la persona es hetero o no lo es, ¿no? Entonces, si es homosexual, ¿no? Y finalmente habría, ponle un abismo que no había sido visibilizado entre los dos. Y en ese abismo podría haber muchas identidades, ya sea como muy fijas, como que tienen que ver, digo muy fijas, no necesariamente porque no se puedan mover, sino porque traen una huella muy profunda de qué es lo que significa ser eso. Por eso estaba pensando en específico en mujeres negras y chicanas, ¿no? Porque no es que puedan decidir dejar de ser una mujer negra o chicana del día para el otro, sino que más bien lo que implica no necesariamente es dejar de ser eso, sino resignificarlo, tratar de problematizar quién pone esas categorías, para quién son útiles, cómo funcionan en ellas, qué les permiten decir, qué les obligan a callar, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso también pasa un poco lo mismo con cuestiones sobre clase, blanco y negro, como si no hubiera un espectro gigantesco entre eso. Entre. Entonces, de alguna forma, lo queer trata de romper la idea de que o es A o es B, sino mostrar que en realidad las Hay diferencias son muchas. más amplias y que el lugar de cada diferencia es importante. Lo pondría en O esos... sea, yo sí podría decir que soy gay o que soy queer, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. De Sí, alguna forma, gay eso. es más claro. O sea, gay, Oh, creo que gay es como hasta cierto punto una forma de reconocerse en las figuras clásicas de lo homosexual o de la lesbiana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque de hecho, lo homosexual solamente funciona con los binarios. O sea, solamente se puede ser mujer homosexual o hombre homosexual. O sea, lo queer incluso podría tratar de desquebrajar esta noción de lo homosexual o de lo gay. Gay y homosexual sí son muy parecidas, solo que gay es como una dimensión identitaria más como de activismo, aunque después ya no es tan activista, y homosexual pues viene de la clínica, ¿no? De la psiquiatría y de la medicina del siglo XIX. O sea, esas sí son muy paralelas, pero queer no está como diciendo lo mismo que gay. Pues en términos como muy amplios. Pero sí, justo cualquier pregunta, por general que parezca, sí, y pues comentarios es también. que esto es importante porque, o sea, porque tú estás hablando de gay, de queer y de homosexual, entonces, pues yo estoy así como, si yo digo si yo te digo que soy queer, ¿tú qué piensas? ¿O qué estoy dando a manifestar en eso? Yo lo pondría en estos términos, que la persona que señala que es queer no se adecua a los órdenes preestablecidos de identidades. O sea, un queer puede ser también un hombre al que le gustan las mujeres, pero no necesariamente en el sentido tradicional. O sea, también habría
en lo queer también caben pues ciertas identidades que no siempre son pensadas ahí, ¿no? Como justo ciertas personas que podrían identificar como heteros, pero que no es el hetero como típico, ¿no? No es el hombre clásico, que no sé, católico, no sé, una idea hegemónica. Sé que esas siempre son caricaturas. Y por otro lado, creo que eso es importante también traerlo a colación. Son caricaturas, pero están operando no solamente en ellos. Bueno, a lo mejor lo comento después, porque sí, lo puedo poner más confuso. Ok. No, mi interés es porque yo estoy aquí por ver al otro. A mí me interesa conocer y saber que hay otros, ¿no? Eso es, por eso me confundí, porque ahorita no tengo, o sea, antes de estas pláticas yo decía gay y ya yo tenía una idea clara, ¿no? Pero ahora gay y queer es, pero ya entendí que entre gay y hetero o homosexual y hetero hay una gama de grises, digamos, de otras identidades. Sí, ¿Estoy bien? sí, y al mismo tiempo, incluso en lo hetero habría una alteridad. O sea, Ok, no solamente hay una forma de ser heteros. Eso por sí. eso es importante. Creo que el movimiento queer abre también esta alteridad para la mismidad que ha sido el pensamiento heterosexual. Mm, bueno, Gracias gracias. a ti. Hola, buenas noches a todos. Buenas Hola. noches, Tláhuac. Bueno, mi comentario va un poco también en los intereses de nuestra compañera Ana, de qué es lo que estamos diciendo cuando decimos queer. Eh, por supuesto, pues bueno, sobre todo escuchando aquí a Cuitláhuac que nos esclarece tantos puntos, va siendo también mucho más claro para mí que queer es una categoría mucho más englobadora, que no estamos diciendo gay, lesbiana o trans o intersexual, sino que estamos mencionando a toda aquella persona que está un poco afuera de la heteronormatividad. Y eso podría incluir justamente a personas heterosexuales. Bueno, a personas que les llamamos heterosexuales desde la misma ideología heteronormativa, ¿no? Bueno, por un lado eso. Por otro lado, de todo esto que nos está comentando Cuitláhuac, a mí me interesa también esta dimensión política de cuando nos llamamos queer o cuando le llamamos queer a alguien, de alguna manera también queer quiere decir disidente y bueno, me parece que también quiere decir disidente y es bueno, es una cuestión política porque hablábamos, por ejemplo, la vez pasada, que cuando esta autora Monique Witty dice las lesbianas no son mujeres, lo está diciendo, me parece que lo está diciendo en el sentido de que una lesbiana es disidente de este orden económico en el que se le convierte a la mujer en la que le cocina al hombre, en la que, pues, no sé, en la que hace posible al hombre, ¿no? Este famoso dicho de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Que es un dicho tan heteronormativo, ¿no? Entonces, bueno, quisiera pedirte, Cuitláhuac, si nos pudieras comentar un poco más de esta dimensión política del ser queer o del llamarse queer de estar de alguna manera dentro del movimiento queer. Yo creo que voy a hacer caricaturas. La siguiente semana voy a traer una presentación como de artistas, que a lo mejor en ese sentido nos va a dar como mucho contenido visual para esto. Pero
la otredad ha sido el chivo expiatorio de la identidad, ¿no? De alguna forma. Y creo que el pensamiento queer, tengo un amigo, bueno, ya murió, pero sigue siendo mi amigo, que él le llamaba prácticas torcidas. Decía, la teoría queer es para blancos, lo que nosotras hacemos son prácticas torcidas, ¿no? Y de alguna forma le da como su dimensión efectiva para tratar de señalar que no se quiere lo que idealmente tendría uno que querer, ¿no? O sea, una casa, una esposa, dos, tres hijos, todos en esa casa heterosexuales, claro está, de preferencia con un jardín, una malla blanca, un carro para cada quien y una cocina integral, ¿no? Pensémoslo así, y un trabajo pues bien monetizado, ¿no? De alguna forma la teoría queer también incide y es parte de su herencia del feminismo materialista, también cuestionar las políticas económicas del capitalismo. Esa es una beta también de la teoría queer, pero lo pienso en ese sentido. El disidente no es disidente solamente respecto de su deseo sexual, es disidente también respecto de un sistema económico de producción de identidades o de vivencias, pero también de deseos. Vean que es sino Hollywood. Ya sé que juega mucho con la marginalidad, pero casi siempre es para conjurarla, para señalarla o para poner como fábulas con moralejas, ¿no? De cómo siempre terminan mal, ¿no? Y finalmente lo que sí es, eso, por eso me da un poco de tristeza que el curso sea tan breve, porque creo que esto daría para pensar muchísimas cosas, pero finalmente hay una construcción constante del deseo heteronormativo, ¿no? O sea, es como de todo el tiempo tienes que querer, desear una estabilidad económica, ser una persona exitosa con el ideal del hombre blanco, ¿no? Estoy pensando a lo mejor en lo que pasa en Mad Men, ¿no? Por pensar también aquí cosas de cultura pop y de cultura visual, ¿no? ¿Y qué pasaría con la experiencia de todas estas personas que no atraviesan, o de hecho a las que les está negada el acceso a educación universitaria, a propiedad, a incluso a relaciones civiles, ¿no? O sea, finalmente yo creo que 20 años de que en México ya existan pues las sociedades de convivencia nos ha cambiado un poquitito. No quiero decir que se haya exterminado la segregación ni el estigma, pero antes, de hecho, ni siquiera habría acceso a una condición civil, ¿no? Ni a derechos civiles, de herencia, y ya no digo, de compartición de derechos laborales, qué sé yo. Y a mí me parece muy padre que no haya sido en México una ley por el acceso al matrimonio legal, ¿no? A las personas heterosexuales, sino que se haya orientado hacia una diversidad más amplia de posibilidades, de relaciones, ¿no? En las cuales se pueden hacer justo como una sociedad de convivencia con tu tía, ¿no? Si es quien te crió, ¿no? No necesariamente, o con tu amigo, o con tu amiga, y que no pasan solamente por la dimensión conyugal, ¿no? O sea, que pasarían mucho más por el tipo de estructuras de lo social que están, pues, mostrando que hay otras posibilidades, además de la familia nuclear y del régimen heterosexual, y que además también tratan de señalar que no todos queremos quizá eso, ¿no? Que no todas queremos una empresa para explotar a todo el mundo, ¿no? O qué sé yo. Ya sé que es muy difícil no querer eso, pero de todas formas quizá no todo el mundo lo quiere. Por eso también ahí se vinculan, sobre todo en los años 80, los movimientos vinculados con ciertas contraculturas, en específico el punk, fue como muy queer, ¿no? No todo punk, pero bueno. Lina pregunta qué son las sociedades de convivencia. Fue como una reforma legal en la Ciudad de México, en la cual se permitían pues contratos civiles de herencia o de protección legal o de protección en prestaciones sociales para personas que no tenían como un aparente vínculo del orden del parentesco.
en las cuales cabían los matrimonios, bueno, las asociaciones de personas del mismo sexo, pero también otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, si son dos amigas que no se casaron, podrían hacer una sociedad de convivencia para darse derechos. O sea, y no estoy hablando necesariamente de mujeres lesbianas. O sea, por eso me parece padre que haya pasado por ahí y no por matrimonio homosexual. Son cosas muy distintas. Porque de hecho, también es parte de las críticas del pensamiento queer al movimiento por el matrimonio homosexual, porque de alguna forma incorporaría estas otras tantas figuras a una normalización que reproduce el sistema heterosexual. O sea, ya tienen matrimonio, ok, ya son normalitos, perfecto. Su credencial de normales, ¿no? Normales pero distintos. Ok, pero detrás de lo queer hay una crítica que viene justo desde el feminismo de la diferencia al matrimonio como institucionalización de una política de género. ¿Qué más? Me gustaría escucharles más que, o sea, ahora sí que comentarios o testimonios, porque, bueno, si hay dudas también, pero me gustaría mucho más aportaciones. Yo también quiero aprender por acá. Aprendo mucho. Maribel. Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Ay, no sé, bueno, son varias cosas. Creo que tengo un poco las dudas, bueno, no dudas, pero comparto un poco lo que preguntaba Ana en torno a lo queer. O sea, entiendo como la dimensión política que tiene lo queer, ¿no? Que creo que esa es una gran diferencia con otras identidades, o sea, la dimensión política, ¿no? Como retomar su identidad como una dimensión política, creo que ese es un elemento muy importante. Y también entiendo bien que tiene que ver con, pues con esta idea de que las identidades no son fijas, ¿no? Sino que siempre hay una construcción y que no es un siempre soy esto una vez y para siempre, sino que es algo siempre que siempre puede cambiar, ¿no? Lo que decías la clase pasada como la posibilidad, ¿no? Decías que más que el ser es la posibilidad de poder ser, ¿no? Lo que desees, ¿no? Entonces, entiendo bien eso, pero sí me cuesta mucho trabajo como separarlo, o sea, como decirlo como en términos cotidianos, o sea, me cuesta trabajo, porque, bueno, leí el texto de Butler, leí el texto de el otro ay, se me acaba de olvidar cuál era, el que hablaba sobre los términos queer y cómo se transformó, y, ¿no? Que era del inglés, etcétera, etcétera. Y yo seguía pensando como en términos de que estaba asociado solo al homosexual. O sea, entiendo que es a todo lo que sale de la norma, ¿no? O a lo gay, ¿no? Entonces, todos los textos que vimos, o por ejemplo Butler que habla del travestismo, ¿no? Entonces, sí entiendo que se refiere a todo lo que sale de la norma, pero en general lo pensaba así en términos extremos y decía, pues es que casi todo sale de la norma, ¿no? Porque en realidad ninguno nos adecuamos a la norma, ¿no? O sea, eso es una falacia, ¿no? No existe, ¿no? Tampoco está la mujer de los años 50 que hacía la comida y que, o sea, tampoco existe, ¿no? Entonces, como que se vuelven extremos y no sé, por eso estoy pensando en voz alta y no sé si estoy diciendo tonterías, pero no sé si lo queer tiene que ver más con una autoidentificación, más que con otro concepto, ¿no? O sea, más que con que las personas se asuman como queer, porque decía Ana, ¿no? Bueno, yo soy gay, entonces, ¿cómo llamo a las personas? Queer, gay, homosexual. Y yo creo que lo queer, yo lo asociaría más con la autoadscripción y la gente que se autodenomina queer, ¿no? O sea, no sé si tiene que ver por ahí. Pienso también en lo trans, por ejemplo, si sería parte de esta cosa queer o no, ¿no? Y entiendo que tiene que ver con que sale de la norma, pero entiendo que también hay chicos o chicas que se adscriben, o sea, dicen, yo soy una persona trans binaria, ¿no? Y decido ser mujer y decido transitar a una cuestión legal, ¿no? Y hago todas estas cosas. Bajo estos lineamientos entiendo que no sería queer, pero también saldría de la norma, ¿no? Y también tiene una dimensión incluso política también. Entonces, me cuesta trabajo, pues, como
como separar, porque siento que todo podría entrar y al mismo tiempo muchas cosas, no sé si me explico. Creo que finalmente sí es una categoría muy abstracta. Yo creo que como queer, sobre todo, que es la general, ¿no? Por eso en castellano le han puesto queer como castellanizándolo, ¿no? Con C-U-I-R, pero finalmente es como una categoría paraguas, creo que le dicen, por ejemplo, en ciertos ámbitos como de filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, que cobija a muchas otras formulaciones identitarias. Pero si bien es cierto que no es un esencialismo de la radicalidad o de la marginalidad, ¿no? Porque eso de alguna forma sigue operando con lógicas binarias, ¿no? Y que por otro lado es dinámico, eh, en el mismo sentido que señalas, de que no existe por entero como la homonorma, digo la heteronorma, también se habla de la homonorma, a lo mejor ahorita hablo de eso, pues no creo que tampoco no exista tal cual, o sea, al final del día es un imperativo, y eso yo creo que sí es una cosa de siempre tratarlo de aterrizar en contextos específicos. En la Ciudad de México creo que vivimos en una burbuja. No sé si vives por acá o no, pero en general en las ciudades se viven burbujas, ¿no? Sobre todo porque ahí de alguna forma hay circulación de diferentes arraigos identitarios, ¿no? Ya sean étnicos, ya sean de clase, ya sean incluso, pues ahora ya es más fácil ver personas que manifiesten su disidencia sexual, no sé, amanerados, ¿no? Maricas, no sé, machorras, ¿no? Machas también se llegan a autodenominar. Me acuerdo que tenían algunas amigas hace un par de años que se autodenominaban. Tomboy también, ¿no? Como Tomboy, otra. sí. O sea, y creo que esa circularidad oculta que en muchos lados, esa circulación de figuras oculta que en muchos lados el imperativo es fuerte. O sea, y cualquiera que se salga tantito de ahí es inmediatamente localizado, ¿no? Particularmente en los pueblos, ¿no? Por eso creo que entre los años 50 y 70 es donde estas figuras principalmente migran, ¿no? De los ámbitos rurales a las ciudades, ¿no? Pienso, por ejemplo, eh, bueno, yo creo que lo vemos la siguiente semana con Nan Goldin y con sus amigos y amigas, pero si no hay una normalidad como precisa o que sea constante, sí hay como un deseo. Yo sí creo que existe la heteronorma, o sea, y que si bien no implica que se sea todo el tiempo normal, que a lo mejor... Sí, existe como sistema, ¿no? Y como Sí. aspiración y como, sí, estoy de Y, acuerdo con. y por eso yo creo que Butler introduce la teoría de la performatividad. O sea, porque no es que se sea queer esencialmente, sino que yo, por ejemplo, ahorita ando bastante heteronormadito, ¿no? O sea, me parece que me parece esto paradójico y un poco chistoso. Pero pues ahora sí que de repente es de cómo andes de ganas, ¿no? O sea, de repente a lo mejor si te quieres pintar las uñas, también son cosas problemáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en una persona travesti o trans, ¿no? En una periferia de una ciudad, o sea, en una zona eh, problemática o con mucha vulnerabilidad a la violencia. El hecho de que esa persona salga travestida, ya sea que va a trabajar al antro, a la estética, porque son los lugares a los cuales hay aceptación laboral para este tipo de figuras, mm, es un acto de resistencia y es un acto político, caminar por la calle. Y me acuerdo que, pues, por ejemplo, ahora en los festivales de rock, estos del Corona y cosas así, o de grandes festivales, pues iba de repente banda heterosexual con falda y con, como ya medio, con elementos de travestismo, y a pesar de que podrían vestirse igual, no significan las mismas cosas, porque finalmente a una le puede significar, uno llega en su carro y está en un concierto, o sea, es un hombre blanco de un 80 con las uñas pintadas, no es lo mismo que una persona atravesada por marcas de etnia y por marcas de clase en un ámbito como pues mucho más presto a ataques y a
a violencia. O sea, por eso la teoría de la performatividad tiene mucho que ver con que es algo en lo que se insiste, es algo que se reitera, se repite, o sea, se es queer en la repetición, o sea, y en el acto, no es una esencia propiamente. Y claro que también tiene que ver con el lugar político en el cual se mueve esa identidad, ¿no? Por eso es que actualmente a Paul Preciado le han llovido muchísimas críticas, porque pues hizo una transición de una mujer lesbiana a una mujer, de un hombre trans a un hombre, y aparte el tipo de figura que constituye como de un hombre, pues... Académico, con, ¿no? Como... sí, todo eso, pues le ha hecho como muchas críticas como de, pues bueno, ya pasaste la hegemonía, ¿no? Él ha dicho que no, y de hecho vamos a revisar uno de sus textos para la semana que viene. Para la semana que viene son solamente dos, pero son, a mí me gustaría ver los libros completos, y la verdad son testimoniales los dos. Uno es el de Paco Vidarte, que es Ética Marica, lo escribí en los últimos meses de vida, y el otro es el de Paul Preciado, que soy yo soy este monstruo que os habla. Y a mí ese texto también me gusta mucho. Paul Preciado, pues como que ya de hecho en la teoría queer contemporánea, la regionalizada, latinoamericanizada, ya no se lee tan bien, eso es como muy cierto, pero a mí me sigue pareciendo un gran referente, me sigue pareciendo que las cosas que dice son importantes. O sea, es muy curioso eso, porque finalmente aquí, en estos ámbitos de las políticas de género, estamos frente a una paradoja muy problemática, porque sí es importante quién dice y qué dice, frente a quién lo dice, con qué medios, cuál es el alcance de su discurso y qué impacto de ese discurso tiene injerencia en la vida de otras y qué tipo de injerencia tiene en su propia vida. O sea, por eso es que hay críticas al academicismo queer, ¿no? O sea, porque finalmente muchas veces en la academia hay unos ámbitos de privilegios y sobre todo tanto de acceso al discurso como de que puedan vivir de ello. Cuando, por ejemplo, hay personas que justo si están en la periferia de estas experiencias, no tienen acceso al discurso y encima de todo son explotados, bueno, Y son usados con objeto. son víctimas de extractivismo, ¿no? O sea, los vuelven objeto de estudio, hablan en lugar de ellos, ¿no? Por eso Paul Preciado, digo, por eso Paco Vidarte en este otro texto del banquete universitario hace una crítica a ello, ¿no? O sea, finalmente, ¿por qué los académicos? Si él es un académico, es el principal traductor, uno de los principales traductores de Derrida al castellano, ¿no? Pues sí dice, tendríamos que mostrar que lo queer, cuando entran a las instituciones, o lo blanquean y lo maquillan para que se presente bien, o bien forma parte de dinámicas en las cuales él ya también es un discurso de poder, ¿no? Entonces, sí es, pero digo que es problemático esto de quién habla, porque sí importa la experiencia, ¿no? O sea, y por eso me parece muy importante que las mujeres hayan hecho como un marcaje de línea de, oigan, y si los hombres dejan de hablar de feminismo y empezamos a hablar nosotras, ¿no? O sea, yo por eso, la semana pasada que presenté principalmente feminismo de la diferencia, eh, es de todas formas una herencia pues conflictiva, porque aunque ellas abren estos territorios para la teoría queer, finalmente también son feminismos, ¿no? O sea, yo le puedo deber cosas a los feminismos, pero finalmente sería usurpar un lugar si yo empiezo a decir, yo soy un feminista y tienen que escucharme como feminista, ¿no? O sea, es muy problemático. O sea, sí, pero ahí y no quiero caer en, y el problema es también del otro lado. Entonces ya no podemos decir nada de esas experiencias que no son la nuestra, porque parece que también esa es la otra polarización, ¿no? Por eso lo quiero dejar simplemente como problema, porque finalmente a veces uno habla de otros o puede hacer señalamientos, pero también tienen que ser mesurados y contenidos, ¿no? Decir, pues a lo mejor no, esto no se puede universalizar. Y sí es importante, muy importante pensar quién lo dice, frente a quién y para qué.
O sea, es una dimensión muy política del discurso. Sí, Lina. Solamente quería comentar que en esto de las palabras es súper importante porque, por ejemplo, acá en los sectores de acomodados, de barrio alto, estoy hablando de la capital de Santiago, la persona homosexual en realidad no es homosexual, es gay, pero las personas homosexuales de los sectores populares no son homosexuales, son maricones, con una carga muy negativa. Y una persona, por ejemplo, en los sectores altos, que es gay y que puede utilizar ropa femenina, por así decirlo, es una persona fina que está en su derecho de vestir y hacer como quiera. Pero esa misma persona del ejemplo que tú ponías de un sector poblacional, que sea un hombre que utilice ropas de mujer, eh, estaba poniendo en riesgo su vida, porque son masacrados, asesinados. Entonces, ese es un tema sumamente importante, que no solamente tiene que ver con la palabra, sino que lo que expresa y la diferencia de los lugares donde se puede ser como quiere ser la persona. Eso. Estoy muy de acuerdo. Por eso, finalmente, la idea de teoría queer es un ganchillo, o sea, pero al mismo tiempo es como una especie de gancho que busca poner en cuestión las cosas que trae a cuenta. Un poco también como el feminismo, ¿no? O los feminismos, porque de hecho, ya no creo que tampoco exista solo una teoría queer, ¿no? De hecho, hay feminismos queers, hay transfeminismos queers, ¿no? O sea, eh, creo que lo que a mí más me parece importante de todo esto es que la misma problemática, posturas distintas y tensiones nos permiten pensarnos. Pues no sé si haya otra cosa más por comentar. Sí, bueno, para la siguiente sesión, no sé, no quiero escoger entre uno de los dos textos, o sea, mejor se los dejo, si pueden echarle un ojo a los dos, si tienen tiempo, qué padre, y si no, pues escojan uno u otro. De todas formas, les voy a comentar poquito, no voy a hablar tanto de los textos, sí los voy a abordar, pero voy a hablar principalmente de los procesos de artistificación. Lo que me interesa mucho de esa sesión es como los testimonios y cómo se ha articulado una dimensión visual de todo ello. Visual, aunque no sea solamente como cosas de, de visualidad. Bueno, lo explico mejor después, la siguiente semana, para no adelantarme. Samantha. Hola. Hola. No sé si sea más bien como, ya que lo mencionas al final, tema de la siguiente sesión, pero cuando hablabas de cómo en ciertos espacios académicos a veces se blanquean estas cuestiones, yo me quedé pensando en cómo sucede este mismo fenómeno justamente en algunas representaciones artísticas, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en Reinaldo Arenas, en su novela, que tiene, yo la mitad es descripción de sus experiencias sexuales y tal, y después su muerte, cómo se contagia de SIDA, y en la película que hicieron con Javier Bardem, eso apenas y lo menciona, ¿no? Es así como un brochazo o algunas escenas muy opacas de cómo era su sexualidad, y al final el tema del SIDA ni siquiera lo hacen manifiesto. O sea, uno tiene que haber sabido desde antes que él se contagia de SIDA y se enferma gravemente, porque en la película en ningún momento hacen alusión a eso. Y creo que, o sea, ese es un ejemplo, pero sucede mucho también que a la hora de representar escenarios así, pues los blanquean demasiado. Sí, siempre pasa eso. Reinaldo Arenas es uno de mis escritores favoritos y es brutal. Y además es mordaz, o sea, no deja a nadie con cabeza. Sobre él mismo, unas novelas que, bueno, en realidad me gustan mucho. No he leído todas, pero casi todas. Y hay una en específico que me parece muy, muy bella, que se llama El Palacio de las Blanquísimas Mofetas.
en el cual de repente él se escribe cartas como de un tiempo a otro y con diferentes sobrenombres, y habla justo también como de la horrible experiencia que lleva en el exilio, ¿no? O sea, de cómo realmente no puede lidiar con los gays blancos, ¿no? Que tienen tantos privilegios y que encima de todo pues están como totalmente ideologizados por una anatomopolítica de tengo que ser el más fuertote y el más cool y el más guapo y que, bueno, muchas cosas más, ¿no? Pero pues sí, es una maravilla su literatura. También las de Pedro Lemebel, a él lo voy a abordar poquito en la siguiente sesión, pero más como artista que como, bueno, como artista plástico que como escritor, que también tiene pues un trabajo increíble e importantísimo en lo que implica el pensamiento marica en Latinoamérica. Pues bueno, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Que pasen padre. Gracias, bonita noche. Gracias. Gracias, cuídate.